Buenas tardes, doctor. No, se me hace familiar tu cara, como que te viste en algún lugar. Cuéntame, ¿cómo hemos estado? ¿Todo bien? Sí, todo bien hasta ahora. Ok, entonces vamos, veremos que la jornada. Cuéntame, cuando hablas de medicina tropical, ¿qué se te ocurre? O sea, de medicina tropical, Sí, lo primero que se me viene a la mente son, quien diga, estas enfermedades eh, los microorganismos que causan diferentes enfermedades a nivel de una dicha localidad, más que nada. pero ¿por qué tropical? ¿Qué se te ocurre con tropical? ¿De Tropical, dónde viene la palabra sinceramente, tropical? tropical, sinceramente, se me viene a la mente algo como, quien diga, eh, se me fue el nombre, como una isla más o menos, como selva. Una isla tropical. Ah, Sí, ya, cuando exacto. hablamos de tropical, frutas tropicales, te trasladas a ver, te cuento, aquí una preguntita. ¿Tú sabes cómo está dividido la Tierra en cuanto a los paralelos? Nosotros vivimos el Ecuador en la línea ecuatorial. En la línea, Hay sí. otras divisiones en la Tierra. ¿Tú sabes cómo son esas divisiones? No me acuerdo bien, pero sería el hemisferio norte y el sur, ¿no? Bueno, la línea ecuatorial divide el hemisferio norte del El hemisferio norte y sur, sur. pero igualmente hay otros paralelos muy importantes, denominado el paralelo de Cáncer y el de Capricornio, y Oh, delimitan una franja denominada zona tropical. Hay otro paralelo que divide lo que es polo norte y polo sur, y entre ese paralelo y la de Cáncer, el trópico se denominan zonas templadas. Es decir, el planeta está dividido en lo que es una zona tropical, y una zona dos zonas templada. templadas, y lo que es el Ártico y el Antártico. La Antártida del sur y el norte el Ártico, ¿no? Entonces, esa es la idea de que enfermedades tropicales son las que eh, comúnmente se presentan en la zona tropical o llamada también zona tórrida. ¿De acuerdo, Avilés? Sí, de acuerdo. Un Ya gusto. ahorita sí. Esperemos que nos vaya bien, ¿ok? Cuídate, Gracias. pasa bien, ¿ok? González, Juliana. Hola, doctor, ya estoy encendiendo la cámara. ¿Cómo está? Más conocida también. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ahí, Ahí. Son masoquistas ustedes. no es que tengo COVID. Oh my God. Bueno, pero se mejora. ¿Pero está con mucha sintomatología o poco? No, ya no. Los primeros días sí casi me muero, pero ya estoy bien. Ya. Lógicamente es importante no aumentar la carga viral, mantener el aislamiento, el distanciamiento social, la medida de bioseguridad que seguramente ya la sabe, ¿verdad? Ujú. Okay. Bueno, estábamos ahorita conversando con Avilés sobre las enfermedades tropicales. ¿Usted qué piensa de enfermedades que se presentan solo en el trópico? Enfermedades tropicales. Por ejemplo, esas enfermedades que vienen así como de la selva, por ejemplo, cuando los extranjeros se van a la selva y regresan a la ciudad con enfermedades así como extrañas de animales, mosquitos. Esas pueden ser también. La lógica está ahí, ¿no? Que las que comúnmente se registran o se presentan en la zona tropical, o mejor dicho, en la zona tórrida. Pero yo lo que les llevo a que tratemos de analizar es el hecho de que hoy por hoy ya no podemos hablar solo de unas enfermedades que se registran en la zona tórrida. Bueno, puede tener su origen en la zona tórrida, pero esto con lo de la globalización. Por ejemplo, nosotros podemos tener casos de dengue en España, ¿no? ¿Por qué? Por la migración. Una Ujú. persona se infectó en una zona tropical y de repente van a un lugar, en una zona templada. No se infectan en esos lugares, pero lógicamente eh, pueden diagnosticarse estos eventos. Entonces hay que estar preparado con la globalización, que hay ciertas enfermedades que, si bien es cierto, se presenta comúnmente o el lugar de infección es en la zona tórrida, la zona tropical o zona tórrida son sinónimos, lógicamente podríamos nosotros también encontrarlos en los diferentes
confines del planeta con la constante migración. ¿Ok? Entonces esperemos que tengamos una buena jornada. Yo estaba preparado para la presencial y seguimos, esperemos que en las próximas semanas, lógicamente, sigamos con la presencial para tener una mejor interacción. ¿Usted cree gusto que verla nuevamente y está presencial? bien. Que yo creo que, perdón. Si usted cree que las próximas cosas, como que en un futuro, así como un mes, las clases vuelvan a ser presenciales. En un futuro, se oye. Tengo fe que sí. En medicina no es lo mismo la clase presencial que a través de una pantalla. Uno no puede tener la captación y la atención de todos. Es importante ese proceso de interacción. Además, en medicina es importante ir al territorio, a la práctica, a la comunidad, al hospital. Eso no se aprende a través de una pantalla. Porque la verdadera experticia se hace con este contacto. Si no, en YouTube, veamos los videos tutoriales y aprendamos. Hoy día vamos a aprender tal materia, nos metemos a YouTube, tal morbilidad, nos metemos a YouTube y nos autoformamos. Y el chiste es poder aprovechar la experticia que podríamos tener de alguna manera los docentes para poder transmitir esas cositas que al final podrían estar en el libro o poder utilizar cierto tipo de información. Creo que ustedes ya tienen claras las películas de lo que la información no sirve para nada si no se la analiza, si no se la utiliza, si no es para la toma de decisiones. Ok, un gusto, señorita González. Por cierto, el trabajo de la tutoría práctica estaba González al final es con la letra S. Eso le perjudicó en las notas de los trabajos. Eso significa que no revisó. Okay. Porque tenía eso pendiente con usted. No se lo había dicho. Pero por favor, esperemos que este va a ser un poquito más enérgico. Tengo que aprender de los errores que yo he cometido anteriormente, porque tengo que ser un poquito más enérgico, porque necesito que todos ustedes tengamos un mejor aprendizaje. ¿Sí? Okay. No me quedé muy contento con el ciclo anterior, esperemos que en este ciclo mejoremos. Ok, bendiciones, cuídense. Tras que está con COVID, les tocó a usted que le diga esto. Y hay más compañeros del mismo grupo. Granja. ¿Cómo está, doctor? Ya prendo la cámara. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Nuevamente nos vemos. No pudiste cambiarte de grupo. ¿Qué pasó? Bueno, un gusto. Continuamos con la lista. Vamos a tratar de ubicar a los compañeros del curso. A ver, las señoritas Guananga. A ver, esas hermanas nuevamente por acá. Señorita Fátima. Sí, doctor, ya enciendo la cámara. ¿Qué tal? Un gusto saludarle nuevamente. Sí. Enseguida se me fue, pero bueno, aquí vamos a empezar con que me ayuden con las características de cómo vamos a llevar este curso. Lógicamente lo tenía pensado como presencial. Tengo que hacer ciertas acotaciones porque hace unos días recién me dijeron que eran a través virtual. El día de hoy vamos a hacer la introducción del curso y vamos a ver cuál es el programa, la política del curso y el sistema de evaluación y marco introductorio. Apenas terminemos la clase les voy a mandar el sílabo. Pero quiero que por favor me ayude con el objetivo general. Okay. Objetivo general. Que el alumno adquiera nociones sobre las patologías tropicales más importantes, el manejo de las enfermedades en pacientes procedentes de otras áreas geográficas, el diagnóstico microbiológico de enfermedades tropicales, las recomendaciones para los viajeros internacionales y el manejo de proyectos de cooperación de salud, al igual que métodos de prevención. Sí, un segundito. Me quedé un poquito corto con este objetivo. A ver, ¿qué es lo que queremos con este curso? Lógicamente, como ya estamos conversando, ustedes estado escuchando, hemos estado conversando que las enfermedades tropicales son las que comúnmente se presentan en el trópico, pero ya sabemos que existe la globalización, la movilización, y es importante tener una noción, ¿no?, de cómo es el comportamiento de las diferentes morbilidades en las distintas partes del planeta, del mundo, y sobre todo ahorita las enfermedades tropicales. La pregunta es, eso de
enfermedades en pacientes procedentes en otras áreas geográficas. ¿Por qué sería importante? Porque, o sea, hay lo que es la migración. Entonces, su origen puede ser como que en un lugar y asimismo puede migrar hacia otras áreas ¿Qué son, geográficas tropicales. ¿Qué son las enfermedades endémicas? Propias ¿Sabemos qué de es la enfermedad endémica? un lugar, enfermedades propias. Sí, entonces es importante nosotros conocer cuál es el comportamiento, o sea, cuáles son las enfermedades endémicas en los diferentes sectores, porque como usted bien manifiesta con esto de la globalización, la gente viene de tal lugar y yo tengo que pensar que en ese lugar es endémico la fiebre amarilla. Por eso ustedes saben que de repente cuando viajan le piden el carnet de fiebre amarilla porque de repente viaja a Brasil o de repente viaja a Centroamérica. Entonces hay lugares que son endémicos. Entonces por lo tanto se exige que para evitar la propagación de ciertas morbilidades, el carnet de vacunación. O sea, la lógica es saber esto. Además de saber cuáles son las enfermedades endémicas, nosotros tenemos que saber en dónde se están registrando brotes, ¿verdad? Brotes. ¿Y qué es un brote? Disculpe, ¿Qué es un brote? un brote es cuando una enfermedad ya no puede ser controlada. No precisamente. Bueno, vamos a refrescar esos conceptos. Ya vamos a decir que hoy día estamos relajados. Ya la próxima clase viene lecciones. No estén nerviosos. Estamos recordándonos. Ya nos hemos visto un tiempo. Vamos a ser positivos. A ver. Sabemos que brote es más casos observados, ¿no?, que los esperados en una localidad y en un tiempo definido. O dos o más casos con nexo epidemiológico. Ese es un brote. Entonces, es importante saber dónde hay brotes. ¿Y yo cómo sé dónde hay brotes? Ya. Existe dentro del OPS una página donde dice alertas epidemiológicas, donde vamos a hacer uno de los trabajos que tenemos que hacer es recolectar las alertas epidemiológicas que se publican en la página de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces nosotros podemos saber dónde se están registrando los diferentes brotes en el mundo. ¿Okay? Vamos a darle el link de esa página para que nosotros hagamos ese tipo de seguimiento. Un gusto, señorita Fátima. Nuevamente, ¿verdad? Cuídese, pase bien. Gracias, doctor. ¿Ok? Daisy. Hola. ¿Cómo le va? No le escucho. Hola, oigo. Bueno, pero ya la vi. Daisy y Fátima, ¿no? Fátima. Sí, doctor. Daisy tiene problemas con el audio. Ya me di cuenta. Pero bueno, seguimos entonces. Ok, Guillín. Presente, doctor, ya enciendo mi cámara. Bueno. Gusto saludarla, ¿cómo le va? Nuevamente Bien. nos vemos. Me gusta, esperemos que nos vaya bien este curso. Entonces, como le decía, en esta medicina tropical nosotros vamos a identificar las morbilidades que se presentan más comunes en la zona tropical y lógicamente cuáles son los agentes que la están produciendo, en esto que recuerda la cadena epidemiológica, ¿no? Entonces, cuáles son los agentes, las vías de transmisión, todo eso, las diferentes morbilidades que comúnmente se presentan en el trópico. Y también aquí dice las recomendaciones para los viajeros internacionales. Y eso yo creo que está claro y ya lo manifesté hace unos minutos. Es importante saber cuál es el comportamiento de las diferentes morbilidades en los diferentes confines del planeta, ¿no? Como para saber que si de repente una persona va a un determinado lugar que hay tanta probabilidad de infectarse. Lógicamente esto tiene una lógica hacia las enfermedades tropicales, es decir,
estamos hablando de las recomendaciones a viajeros a ciertos países tropicales, ¿no? Donde se están pudiendo ser endémicas de unas diferentes morbilidades. ¿Okay? Y lógicamente esto de manejo de proyectos de cooperación de salud, al igual que métodos de prevención, lógicamente vamos a hablar de las medidas preventivas, pero esto de proyectos no sé qué tan bueno vamos a poder ejecutar considerando que no podemos hacer trabajo práctico. Vamos a tratar de generar proyectos en base a las enfermedades tropicales. Quiero que me ayude con esta lectura, por favor. Objetivo específico, el número 1. Ok, objetivos específicos. Adquirir conocimiento del manejo clínico de enfermedades tropicales y del viajero. Ok, entonces la lógica es que pretendemos cada una de las morbilidades, además de ser la vía de la transmisión que hacemos la cadena epidemiológica, nosotros tenemos que establecer cuáles son las medidas preventivas y hacemos la importancia de la cadena epidemiológica es identificar el eslabón más débil para cortar la transmisión y lógicamente tenemos que saber cuál es el manejo clínico, las manifestaciones clínicas y cuál es la terapéutica que nosotros tenemos que llevar con esta enfermedad. ¿Ok? Un gusto haberla saludado, señorita Yu. Gracias, doctor. Ok. Hernández López. Hernández López. Sí que lo quiero conocer, Hernández, porque él se inscribió a epidemiología, pero no vio epidemiología conmigo. Me parece que no lo voy a conocer el día de hoy. Maldonado Díaz. Maldonado Díaz. Buenas tardes, doctor. I'm sorry, Aldaz. Sí. Sí. Ya estoy Disculpe. activando la cámara. Okay. Bueno. ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Igualmente. Cara nueva. Un gusto. ¿Ya le hablaron de mí? No, la verdad que no. No le crea. Bueno, le digo que usted que no me conoce, quiero que sepa que soy bastante informal en cuanto a las clases, pero ese a veces puede ser considerado una debilidad por el hecho de que nos confiamos. Ese doctor es chévere, que no sé qué, no, pero lastimosamente soy muy estricto para el momento de las calificaciones. No pretendo asustar, por favor. Yo les voy diciendo que a mí me interesa es que tenga ciertos, ir adquiriendo poco a poco ciertos conocimientos y sobre todo una destreza, porque todo cambia, no lo que está en el libro, sino que tratar de coger la información, procesarla, analizarla y bueno, esperemos que nos vaya bien, ¿ok? Entonces, es importante que usted sepa cuál es mi metodología de trabajo, pero en último caso quiero que por favor me ayude con el objetivo específico 2. Listo. Adquirir conocimientos diagnósticos fundamentalmente microbiológicos de las enfermedades tropicales y del viajero. Y el 3 también, de una vez. ¿El 3? Allá listo. El 3, sí. Adquirir conocimiento del manejo de proyectos de cooperación y prevención en salud. Bueno, entonces como vemos, creo que hace un momento, no quiero ser tan redundante, del hecho de que vamos a ver las enfermedades que comúnmente se nos registra y vamos a tratar de ir analizando. Es importante hacer cuáles son los métodos de diagnóstico, cuáles son los agentes, cuáles son las vías de transmisión, todo, la fisiopatología, etcétera. Vamos a ver cada una de ellas. Un gusto, señorita. Cuídese. Igualmente, doctor. Martínez Torbay. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, señorita Martínez? Dagmar, un gusto verla nuevamente. ¿Cómo está? Me alegra mucho. Me ayuda. Bueno, insisto, estaba pensando en presencial, ¿no? Donde decía la vestimenta, y esto lógicamente ahorita en la virtual no se aplica. El uso del celular también, yo he dicho que durante la clase lógicamente no vamos a tener uso de celular. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Seguimos. El horario de clase establecido, creo que no hay problema. ¿Me ayuda con los test en asistencia a clase?
En asistencia a clases, solo se aceptan 6 faltas, a las 7 reprueban la materia de 3 créditos. Los mensajes de WhatsApp, email o llamadas no justifican una inasistencia. Las inasistencias deben ser justificadas con un verificable. Sí. Como ustedes ya saben, ya han trabajado conmigo. Voy a apagar el micrófono. Bueno, como ya es de conocimiento de todos, bueno, quizá para los nuevos, es importante saber que si de repente todo el mundo tiene una eventualidad y de repente podría faltar a clases, y yo lo entiendo. O si de repente me pasan por WhatsApp y no puedo ir, doctor, o un mensaje, o por correo electrónico, eso no justifica una falta. Lo que podría justificar una falta es que de repente tuvo un evento adverso. Mira, aquí está el verificable que tuvo una atención médica, aquí hay un verificable que por desgracia tuve un viaje inesperado o una calamidad doméstica. Entonces tiene que venir el verificable del justificativo para que pues, efectivamente estamos hablando de una inasistencia. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok. Sí. Un gustazo. Cuídese, pase bien. Orellana. Presente, doctor. Ya enciendo la cámara. El expresidente. Listo. Ya. En relación a dónde recibimos las clases, ¿sí recuerdas cuáles son los lineamientos? De que de repente hay gente que está de vestimenta. ¿dónde recibimos las clases? No. ¿De dónde recibimos las clases? Pues en las aulas de presencial, supuestamente. Ahorita es virtual. Por ahora. No, pero las aulas virtuales, yo quiero que tengamos claro, es que creo que ustedes no, bueno, tuvo unas consideraciones diferentes con el módulo anterior. Yo quiero que sepan lo siguiente. Como le decía, lo de la resistencia ya está claro. En relación a dónde recibimos las clases, porque estamos ahorita en una modalidad virtual. Pero es importante que nosotros recibamos las clases en un lugar donde no haya distractores. Entonces quiero que claro. por favor, ustedes ya saben que yo comúnmente clase a clase tomo lecciones, ya eso usted lo tiene clarito, pero bueno, de la clase anterior. Pero de repente yo lo encuentro en el mall. O doctor, estoy manejando. ¿Ustedes creen que podríamos recibir una clase virtual manejando? Estamos de acuerdo que no, ¿verdad? Entonces eso podría ser considerado como una inasistencia. Yo insisto, ustedes me conocen que soy muy flexible, pero entiéndase que la experiencia hace que uno se endurezca un poco. No, pero sigo flexible porque yo me pongo en su lugar y trato de entenderlo. Pero si de repente alguien tiene que estar trasladándose de la universidad a su casa porque se le chocan los horarios o tiene periodos cortos, yo lo entiendo, soy muy flexible, pero comuníquenlo. Quiero que por favor, si están manejando, no estén dentro de la clase, porque no, es un factor de riesgo. O no manejan bien, o sea, si son tan buenos alumnos y aplicados, atienden la clase, se pueden accidentar, ¿no? Y si están manejando bien, porque son buenos conductores, no van a estar atendiendo la clase. No se puede hacer las dos cosas a la vez, porque eso es a media la recepción. Entonces necesitamos toda la concentración y cuando nosotros recibamos las clases, tenemos que estar en un ambiente, lógicamente, donde no hayan distractores. Así que, por favor, nada de recibir clases en moles o reuniones o en otro lugar que no sea un ambiente, insisto, donde no haya distractores. Ok, un gusto saludarte, Orellana. Ya listo. Está bien. Plaza. Plaza. ¿Me escucha, doctor? ¿Qué tal? Gusto saludarla. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? Nuevamente acá. Masoquista. No. Sí, bueno. No, esperemos cumplir la expectativa de cada uno de ustedes en relación a esa materia y esperamos todas las morbilidades. Vamos a hacer la cadena epidemiológica, analizar eslabón por eslabón, ver cuál es la fisiopatología, vamos a tratar de analizar todos esos detalles y espero que con la colaboración de ustedes lleguemos a feliz término de esta materia. ¿Ok? Estamos hablando de los lineamientos generales, ya sabemos que tienen que ser justificadas las faltas y continuamos con la política del curso. Seguimos. Ok, políticas de curso. Las tareas son individuales o grupales. En caso de copias o actos deshonestos, la calificación será 0 para todos los involucrados. Ok, quede clara la idea que, bueno, los que trabajaron el ciclo anterior, creo que ustedes
tienen que saber que yo mesuro todo dentro de los trabajos. Insisto, veo los plagios, etcétera. Si hay mucho plagio, lógicamente eso va a alterar la nota. Hay trabajos que son individuales, va a haber trabajos que son grupales. Yo creo que con ustedes no tengo ningún tipo de problema porque estoy seguro que vamos a hacer un buen equipo y vamos a trabajar con transparencia. Pero yo creo que tengan claro que existen ciertas características en los trabajos, por ejemplo, cuando son grupales, ¿no? Yo quiero que sepa que, como ya le he manifestado al grupo anterior, es importante que seamos uniformes en el trabajo. Yo evalúo en un trabajo cuando, por ejemplo, el caso del paper, que esté justificado, a veces no está justificado, de repente es un trabajo grupal, entonces se divide en el trabajo y un grupo de personas, tú haces esta parte, tú haces la otra parte, tú haces otra parte y a las finales hay distintas letras. Y no es un solo trabajo, es el copy-paste de varios trabajos que hacen y eso no es la idea, es un trabajo grupal. Entonces, por favor, esos pequeños detalles van a repercutir en la nota. Entonces yo necesito que tengan en cuenta esto, que los trabajos grupales es un solo trabajo y a veces ponemos ver gráfico tal y dónde está el gráfico. No hay ningún gráfico. ¿Por qué? Porque hacen copy-paste de algún lugar y ni siquiera leemos quienes hacen eso. Yo sé que con ustedes no va a tener ese conveniente, pero trabajo de ese tipo me ha llegado, ¿no? Entonces yo creo que por favor consideremos eso. También el grupo anterior sabe, con ustedes no lo habíamos manifestado o enfatizado, es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la carátula debe estar el nombre de todos los participantes del grupo. De repente hay un participante del grupo que está mal escrito su nombre. ¿Qué me hace prever? Que esa persona no vio el trabajo. Entonces, si yo veo que está mi nombre mal, algún problema ha habido ahí, ¿no? O, lógicamente, importante es poner, si a uno le ponen un nombre y dos apellidos, todo un nombre y dos apellidos. Si a uno le ponen dos nombres y dos apellidos, todos con dos nombres y dos apellidos, porque todos tenemos igual derecho. Yo en lo personal siempre he pensado que a veces ponemos un solo apellido, pero nuestras madres son importantes dentro de nuestra parte formativa. Pero bueno, debería siempre incluir el nombre, tanto el apellido paterno como materno. Pero bueno, respeto a aquello. Lo que yo veo en realidad es que haya armonía, es decir, un nombre y dos apellidos, todos un nombre y dos apellidos. Miren que le digo desde el principio que eso va a repercutir también dentro de la nota. ¿De acuerdo, señorita Plaza? ¿Ok? De acuerdo. Ok, un gusto haberla visto. Cuídese. Prieto. ¿Qué tal, doctor? Dicen en la cámara. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Yo sé que estos lineamientos ustedes ya lo vimos en epidemiología. Me llama la atención que un grupo de epidemiología que vi hace un semestre anterior, veo que ahorita se me han reencontrado de dos grupos. Y con ellos no hice estas consideraciones, por eso estoy repetitivo. Entonces, para que quede claro, ¿no? Ok, en relación a la fecha de entrega, por favor. Ya. La fecha de entrega de tareas es impostergable. Las tareas entregadas posterior a la fecha indicada se calificarán con la siguiente escala. Un día después de la fecha de entrega, menos 20% menos. Empieza un segundo después de la hora de entrega. Segundo día después de la fecha de entrega, menos 100% menos. Cualquier duda o inquietud se canalizará a través del presidente del curso. Ajá, eso quiere decir que vamos a escoger un presidente del curso, ¿ok? Porque es importante tener ese punto focal. Yo no restringo mi número telefónico a nadie, podemos establecer contacto, pero entiéndame que si todo el mundo me llama al mismo tiempo, se me colapsa, tengo cualquier cantidad de WhatsApp a veces sin ver. Entonces siempre necesito un punto focal porque vamos a formar nuevamente grupos de trabajo para ir distribuyéndonos el análisis de ciertas morbilidades. Deduzco que quizás el día de hoy no, porque se podrían incorporar nuevas personas. No, sí podríamos estar escogiendo presidente el día de hoy, ¿no? Y bueno, hasta aquí. Un gusto haberte saludado. Cuídate. Okay. Uyaguari. Buenas tardes, doctor. Ya está prendiendo la cámara. Revolú.
Nada, solo me corté el cabello, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tratando de ubicarte, que no te he ubicado bien por el nuevo look. Está bien, un gusto saludarte. No, en serio, no te ubiqué el rostro, cambia la fisonomía. Pero bueno, un gusto saludarte, campeón. Igualmente, doctor. Okay. Aquí creo que todos estamos claros de cuál es la metodología. No te vayas. Ustedes ya conocen este cuadro de cuáles son la calificación, ¿no? Del sistema de evaluación. Ya sabemos que existe el primer y segundo parcial y se mesura, ¿no? Los controles, el desarrollo de casos práctico experimental y lo que es el contacto con el docente. Eso lo vamos a explicar ahorita. ¿Sí? Deberes y controles, vamos a ver que el 35% de las notas y qué consideramos para su mesuración. Ayúdame con esto. El primero nomás. En participación en las clases se considera la atención de los estudiantes a la materia. Sí, ahorita que estamos en proceso virtual, ya el grupo anterior conocen que yo clase a clase, comúnmente aquí todos tenemos, esto mesuro comúnmente por 10 puntos, después les voy a dar una tabla en Excel. Bueno, esta tabla en Excel ustedes van a ver a tiempo real en el momento que yo califico, la participación en clase, el momento que yo participo, califico una lección, un test rápido que suelo hacer, entonces ustedes van a tener, pueden ver, pueden decir, uy, aquí me falta participación, quiero asegurarme estos 10 puntos de participación, pueden alzar la mano y va un proceso interactivo, ¿no? Entonces es importante que todos participemos en la clase, ¿ok? Ya un gusto haberte saludado, cuídate, campeón. Gracias, doctor, igualmente, cuídese. Ok. Roca. Hola, doctor, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señorita Roca? ¿Cómo ha pasado? Bien, doctor, por aquí. Todo bien. Sí. Son masoquistas ustedes que vienen y regresan conmigo. Bueno. Sí, no pudo cambiarse. ¿Qué pasó? No, todo bien. No, nada de eso. Entonces usted tiene claro cómo llevamos las lecciones orales. ¿Cómo es las lecciones orales? Esas son las de clases y son prácticamente como lo que vamos viendo cada clase. De eso se va a sacar lección oral. Es decir, como lo llevamos, bueno, insisto, yo en un momento pensaba en lecciones escritas porque estaba pensando en la modalidad presencial. ¿Sí? Me decían que ingresábamos como presencial. Pero ahorita vamos a seguir la misma lógica de que clase a clase tomo lecciones de la morbilidad, en este caso que hemos visto el día anterior. ¿Sí? Y también puedo hacer sondeos rápidos en cualquier momento de la clase, ¿no? Entonces, por favor, muy atento a eso. Puede darse el caso de que ya saben la lección, cómo los mesuro, ¿no? Yo lo recuerdo un poquito. ¿Perdón? ¿Cómo hago la calificación de la lección? Cuando tomo lección, por lo pronto hay una persona nueva hasta aquí. Entonces, cuéntele a ella cómo yo califico la lección. Las lecciones son sobre 10. O sea, usted pone, por ejemplo, si está regular, si es buena, si es mala. Se califican esos 3 rangos de lecciones orales. Entonces ahí veo el tomo ahí y ahí veo está bien o mal y ahí mismo van viendo su notita de que si está bien, mal o regular. Eso creo que está claro, ¿no? Ok, eso en relación a las lecciones. ¿Y los sondeos? Los sondeos, así mismo, usted algunas clases o bueno, hace algún sondeo y tenemos que estar atentos porque da poco tiempo y porque es algo sencillo. La fama es que me está dando mala fama, que tiene poco tiempo. Es que uno tiene que estar pila a los sondeos porque si no se pasan y no los contestan. No hay que estar pila a la clase. Porque si yo estoy atento a la clase, enseguida sé que hay un sondeo. Pues si yo estoy en la clase y estoy haciendo otra cosa, se me puede pasar, hay un sondeo y se ponen a correr, que es lo que en realidad a veces pasa. Entonces, hay que estar más atento a la clase para que los sondeo. Y si de repente yo vengo y hubo un sondeo y yo no estuve, ¿qué pasa? Y no hago el sondeo.
pues tengo mala nota en ese sondeo, o sea, no, Lo que pasa es que no tengo la nota del sondeo, o sea, tengo ya, 0. Entonces, que claro. quede claro la idea que yo le tomo las lecciones y si no está, no me pongo a ver el listado que está presente ausente, sino que de repente al azar de un nombre de la lección. Y si no está, lógicamente tomé la lección y tiene 0. Tomé el sondeo y tiene 0. Eso quiero que por favor estemos muy atentos a eso. Yo creo que con los nuevos, creo que ustedes ya más o menos conocen un poquito el ritmo, aunque, insisto, vamos a ser un poquito más enérgicos, no se asusten, más enérgicos en este ciclo, ¿ok? Un gustazo, señorita Roca. Ok. Señorita Roldós. ¿Qué tal? Un gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Me alegra mucho. Aquí nuevamente. Insisto, esperar satisfacer sus expectativas, la expectativa de todos ustedes en este ciclo. Más. Bueno, como les decía, nosotros tenemos lo que es los deberes y controles. Y esto, lo que va sobre 35 puntos, creo que está claro, las lecciones, los sondeos rápidos, la participación en clase, y esos son los 35 puntos. Ya sabemos que tenemos 35 puntos de lo que es el examen, ¿no? Y tenemos acá, sobre 30 puntos, se considerarán los siguientes ítems. Presentación de casos clínicos. Es decir, nosotros vamos viendo las morbilidades. Aquí se aplica un concepto. Estudiante significa estudiar antes. Vamos a ir preparando, formando grupos de trabajo para que nos vamos a dividir las diferentes morbilidades para hacer lo que denominamos la cadena epidemiológica, que ustedes ya la conocen. Espero que la recuerden. Al ver nosotros la cadena epidemiológica tenemos que aumentarle la fisiopatología y aumentarle el diagnóstico de esa morbilidad. Casi no profundizo mucho en la parte terapéutica, salvo diferentes morbilidades que necesitamos hacer los énfasis. Los otros que hay muchos cambios, quizás no haga tanto énfasis en aquello. Entonces, como les decía, dentro de lo que es proceso de trabajo grupales, vamos a remitir o a solicitarle a los diferentes grupos que me hagan me presenten un caso clínico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cadena epidemiológica y presentación de casos clínicos son dos cosas o elementos gruesos que vamos a considerar como trabajo de desarrollo de casos, ¿no? Que está contemplado dentro de lo que es el ciclo. ¿De acuerdo? Ok. Ok, un gusto, saludo a la señorita Ruiz. A ver, ¿qué necesito que ustedes, por favor, en este momento tenemos 15 minutos que me gustaría que nos organicemos para formar una directiva, es decir, para poner el presidente del curso. ¿De acuerdo? Así que, por favor, los voy a dejar 15 minutos para que se organice. ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? Ok, entonces tenemos, vamos a usar, creo que en 10 días a 15 minutos para que se organicen, para que me den cuál va a ser mi punto focal.
Nada todavía. Yo quiero recalcar algo. Si aprendemos a manejar el método de investigación, lo podemos adaptar a cualquier tipo de evento. Porque, claro, esto no lo voy a poder adaptar al cólera, porque obviamente el nivel cólera... De nuevo. Está bien, está bien. No lo voy a poder hacer ahí. Pero sí a otro agente cuya propia declaración... A ver, Braulio, ¿es verdad? ¿Ya fuiste electo? ¿O es dedocracia? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Sospecho que puede ser, pero ahora digo, probablemente sea. Entonces, todo caso sospechoso, ¿no?, que resultó positivo para la influencia arterial, Bueno, ok. y PCR es el método de Orellana de nuevo. pero en que no se ha podido diferenciar por su justificación. Hábiles. A ver, no, a ver, Orellana, Orellana. Sí, doctor. Ya creo que me puedo ver. Ya te puedo visualizar. Bueno, entonces, todos de acuerdo con Orellana. Vamos, ya sabes, ya tienes mi número y vamos a tratar de coordinar. La lógica es de trabajo. Bueno, yo las primeras semanas voy a dar todas las clases. Pero ya espero que a partir de la próxima, por el número que se vaya incorporando, vamos a ver cómo organizamos el trabajo de grupo para que se organice. Y vamos a distribuir las diferentes movilidades para realizar la carga epidemiológica, como les manifesté anteriormente. Y como les dije, solo hay que incluir la fisiopatología, incluir los métodos de diagnóstico y cosas así, ¿no? Y la terapéutica. ¿Ok? Entonces queremos que trabajemos igual que lo hicimos la vez anterior y que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Chévere, un gusto contar con tu apoyo. Listo, doctor, igual. Tu apoyo para adelante el control. Chévere. Ok, está bien. Quiero que por favor, Abil, me ayudes. Sí, doctor, ya prendo la cámara. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Están viendo la presentación? No. No sé. Un segundito. Un segundito. Reacción de la polimerasa en cadena positiva para influenza o negativa para accidental. El sufijo accidental a que se refiere al coronavirus, se refiere a que forma parte de nuestra paleta nacional. Dentro del contenido programático para la sesión 1, además del proceso introductorio, hablamos de la relación con el paciente, lo que es epidemiología, redes informáticas, enfermedades, lo que son enfermedades reemergentes. Eso es para la semana, es decir, ahorita vamos a tratar de conversar un poquito de la relación que debemos tener entre el médico y el paciente. Y en eso, ¿qué me puedes decir? No sé si recordamos, tenemos que recordar un poquito del proceso evolutivo que ha tenido, cuando hablamos de epidemiología, ¿no?, lo que es el proceso del concepto de salud y enfermedad. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es salud? ¿Qué me puedes decir, Aviles? ¿Qué es salud? Un concepto de salud. El concepto de salud, ¿qué es salud para ti? ¿Qué es salud para ti? Salud es tanto el bienestar físico como mental de la persona. Es decir, que no está enfermo. Ese es tu concepto de salud. Sí. ¿Qué es para ti salud? Eso es decir. Es cuando la persona se encuentra bien tanto física como mentalmente.
Alguien que me ayude con... Bueno, está bien, yo te pedí tu concepto de salud, así que está bien tu concepto de salud. Pero ¿recuerdas que tú crees que eso es real? ¿Alguien puede tener eso, estar así completamente con salud? No 100%, la verdad. Es más bien como un equilibrio, por así decirlo. Que la persona no se encuentre mal, sino que quien diga se encuentre bien consigo mismo. Ya. Ok. Señorita González, un gusto, Aviles. Dígame, doctor. A ver, dígale que Aviles ya se me está olvidando. ¿Cuál es su concepto de salud? Mi concepto de salud es estar bien física y mentalmente. ¿Y usted cree que todos podemos tener Perdón, salud óptima? A ver, ¿qué? No encendió la cámara. Ah, perdón. Jefe. Podemos todos podemos llegar a tener salud, según ese concepto. Sí, sí. Todos podremos llegar a tener salud. Es lo que se busca, ¿no? Y perdón, mi mamá está hablando. A ver, les cuento que como ya manifestamos, según la Organización Mundial de la Salud, según la OPS, que acuñó el concepto de estampa, si ustedes recuerdan, salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y mental, y no solo la ausencia de enfermedad. Y yo en un momento les preguntaba a ustedes si todo el mundo podría estar física, psíquica y mentalmente con salud. Es decir, si yo en este momento sé que mi vecino tiene COVID, eso me preocupa. Yo tengo salud. Está preocupado, puede ser que mentalmente no esté completamente... Estoy completamente con salud. ¿De acuerdo? Por repente alguien que físicamente no tiene ningún tipo de inconveniente, como un ejemplo así. Creo que lo conversamos en el periodo anterior, ¿no? Que inclusive alguien decía un tipo ahí, un tal Milton Terry, recuerda, que Milton Terry cambió el concepto porque nadie está completamente saludable, o sea, nadie puede estar completamente gozar de salud, porque de repente hay personas como manifestaban acá que no tienen tos, no tienen fiebre, cosas así, tienen buenas posición social, tienen sus hijos en buenos colegios, pero de repente en el barrio donde yo estoy es peligroso, entonces estoy emocionalmente, no estoy bien. Psíquicamente saber que yo no tengo COVID, pero me puede dar COVID, ya estoy con la preocupación. En un momento hablamos con un paciente que tuviera VIH, pero sin que estuviera, o sea, estar infectado es igual que estar enfermo. No. Infección es igual que enfermedad. No, entonces yo estoy infectado, pero estoy sano, no estoy tosiendo, no tengo gripe, no tengo fiebre, no tengo nada, solo tengo una infección. Entonces la pregunta es, si el hecho de que estoy infectado, tengo salud. Sí, pues no tengo ninguna sintomatología, pero tengo la preocupación de la infección. Entonces nadie puede estar psíquicamente o emocionalmente bien al 100%, y eso lo conversamos famosamente. Sí, tenemos que fortalecer cosas. Ok, gracias, señorita González. A ver, Granja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Entonces, como te decía, ahorita estamos platicando un poquito dentro de lo que es el sílabo, tenemos que hablar un poquito de la historia clínica. Cuando hablamos de historia clínica, tenemos que recordar ciertos conceptos que en un momento vimos en epidemiología, ¿no? Vamos a ver que es importante que dentro de, o sea, definir ciertas cosas, por ejemplo, la relación, decía, relación médico-paciente. ¿Tú te recuerdas algo de la relación médico-paciente? No sé si vamos a hablar. Ahí vino lo que es la epidemiología crítica, epidemiología comunitaria. ¿Te recuerdas algo de eso? Algo. Ya. ¿Cuál tú crees la relación que debe ser entre el médico y el paciente? Bueno.
No, lo que tú piensas, tranquilo. ¿Qué piensas tú de la relación del médico y paciente? ¿Cómo ves ahorita la atención médica dentro de tu experiencia, quizás en otros lugares que has Tiene que escuchado? ser bastante cercana, pero, o más bien tiene que ser bastante explicativa entre el médico y el paciente, porque hay cosas que el paciente no va a entender. Así que tiene que ser bastante fácil que entienda bueno, la información que se le va a dar. Entonces, entonces, a veces los pacientes son brutos y no entienden. O sea, no tanto así, sino que de todas formas hay que buscar la forma correcta de expresarle la situación por la que él está pasando. También para que, como usted dice, no entre en un estado de preocupación y así. Muy bien. O sea, siempre cuando hablamos de la evolución, antes de epidemiología, hablamos de que la relación del médico y del paciente, es decir, la máxima autoridad de conocimiento era el médico y el paciente, que hay que decirle que no sea tan tantito de cuáles son las medidas que debe hacer para no enfermarse. Entonces después viene lo que es la epidemiología crítica y hablamos de la parte de ponerse en el mismo lugar del paciente. Y ahí estábamos hablando de que la jerga, el mensaje como que le llegó al paciente tiene que ser diferenciado. O sea, no es lo mismo darle una charla a adultos que a niños. No es lo mismo darle una charla a personas instruidas, o sea, con instrucción formal, es decir, escolarizados, que a personas que no estuvieran escolarizadas. Entonces, la percepción, su cosmovisión, entonces es diferente. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a llevar un tipo de mensaje, tenemos que irlo a adaptarlo a la realidad de la persona que va a recibir dicho mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que, cuando le comentaba anteriormente, que siempre existía el que da el mensaje, el que recibe el mensaje y un mensaje. Bueno, y el mensaje es universal, pero este mensaje universal tiene que ser dirigido para todos, ¿verdad? Pero el receptor, pues ese mensaje universal, el mismo mensaje para todo el mundo, pero la forma en que se emite el mensaje tiene que estar diferenciado de acuerdo al receptor, hacia dónde se va a dirigir ese mensaje. Sí, habíamos conversado de esto. ¿Qué más me podrías conversar sobre la importancia de que cuando hay esa relación médico-paciente? Que haya confianza, más que nada, porque si el paciente se abstiene de decir algunos datos sobre qué está pasando, qué le está sucediendo, pues puede producir un mal diagnóstico, llevando en el peor de los casos a la muerte del paciente. Muy bien, me gusta, muy acertado ese comentario. A veces tenemos que tener clara la idea de que la confianza no se exige, sino que se gana. Y paradójicamente, mira lo que mencionaste al principio, que me parece muy buen comentario, el hecho que el paciente hay que explicarle todo de lo que tiene, de su enfermedad, de sus medidas preventivas y cosas así. Pero te cuento que en la práctica uno tiene que desarrollar cierta sagacidad cuando está hablando con un paciente. Es decir, de repente, en mi experiencia, hemos identificado que hay un grupo de personas, sobre todo las personas de edad avanzada, que uno le quiere explicar la fisiopatología, de cómo se presenta una morbilidad, que esto pasa por esto, y el doctor habla demasiado, no sé qué. A veces hay pacientes que hay que ser muy concisos. En cambio, la nueva ola, la nueva generación, sí le tienes que explicar el por qué se produce cada uno de los eventos, cada una de las enfermedades, y eso más bien a ellos les gusta eso de ahí. Entonces, poder tener esa certeza de llegar a esos pacientes, a llegar a tratar de entender su cosmovisión, y eso se llama entendimiento empático, ¿no? También hay que ponerse el nombre en lugar del paciente, y poder nosotros llegar a ellos de esa manera. ¿Okay? ¿Algún otro comentario, Granja, sobre esa relación médico-paciente? Pues creo que nada más, creo que se vuelve un poco sencillo en tal punto porque todos hemos sido pacientes, así que... Claro. Sí, y hay que tratar de entender también que en el caso de los médicos que tienen que atender, son diferentes niveles de diferentes tipos de pacientes, y hay diferentes niveles de atención, y hay diferentes realidades.
Por ejemplo, hay pacientes que tienen que esperar hasta 2 horas para ser atendidos y están con fiebre o con malestar. Entonces, estas personas están con un poquito de mal humor, mal genio. Claro. Y eso tiene que lidiar el paciente. Porque, por ejemplo, en ciertas instituciones públicas donde no hay un aire acondicionado, eso puede mermar la incomodidad del paciente. Entonces, imagínate 2 horas esperando. Y todo el mundo habla de eso. Pero hagamos una reflexión. ¿Cuántas horas tiene esperando el paciente? 2 horas. Y el médico está 8 horas a veces ahí sin aire acondicionado, acalorado. Y esa persona tiene que, a pesar de todo este tipo de circunstancias, por el hecho de tener vocación, tratar de entender que esta persona que viene con una afectación, con una afección, ¿no? A buscar ayuda, tenemos que nosotros tornar al paciente o que esté en un ambiente armónico y empático. ¿De acuerdo? Un gusto, Granja. Gracias. Ok. Seguimos con Fátima. Señorita Fátima. Sí, doctor, yo estoy encendiendo la cámara. Listo. Ok. Entonces, sigamos conversando con esta relación del paciente. No sé si usted qué opina de que hay que ser empático, que una atención con calidad y calidez. Lógicamente saber que el paciente viene afectado, hay que ponerse y adaptarse a ellos. Pero también hay que pensar, nunca dejar de pensar también en él y en el médico. Pero en fin, lo que se necesita, o lo que estamos enfatizando, ver si analizamos que existe un mensaje universal. Que este mensaje universal, ¿cómo debería ser dado? Ya sabemos de acuerdo al receptor, ya sabemos de acuerdo a la jerga. Pero también hay algo importante ahí. ¿Qué cree que es importante cuando uno le da un mensaje a alguien? No sé, pero podría ser porque es esencial tanto para los médicos y los pacientes con la finalidad así de llegar a una conclusión, como que a un tratamiento y así resolver así los problemas. Ah, muy bien. O sea, un mensaje tiene un propósito, ¿no? Cambiar una conducta, cambiar. Y aquí viene el detalle, ¿no? Hay gente que los pacientes, yo le decía, hay pacientes que son bien brutos, que uno le explique y no entiende. ¿Qué opina usted de lo que estoy diciendo? O sea, ya ahí creo que tendría que el médico tomar otra perspectiva y dar para que le quede más claro el mensaje al paciente. Claro, en realidad el bruto es el que emite un mensaje, porque el mensaje tiene que ser dado de acuerdo al receptor, ¿no? Y cuando hablamos de acuerdo al receptor, estamos hablando del nivel de instrucción, estamos hablando de si área urbano, rural, si es campesino, qué sé yo. No solo eso, no solo hablamos de eso, porque ahí juegan también otro tipo de factores. Y uno de los factores importantes es dónde se da el mensaje. ¿Qué opina del contexto en que se da el mensaje? ¿Recuerda algo de lo que manifesté en un momento sobre eso? Sería como que la terminología debería usar la adecuada. Bueno, la terminología es la jerga, pero yo me refiero al contexto, ¿no? Por ejemplo, muy bien lo que usted dice, ¿no? Lo de la terminología. Yo hablo con una jerga no apropiada. En este momento yo le digo a un paciente, en este momento vamos a ver que tiene un proceso infeccioso que ha aumentado una respuesta autoinmune que ha hecho que su sistema inmunológico presente, bla, 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 y el paciente se queda, ¿no? Es diferente, ¿no? O sea, no lo va a entender y como usted dice, la jerga al paciente. Pero también tiene que ver, pues estamos hablando del contexto. Si de repente yo decía un ejemplo, usted creo que todos tienen claro que infección no es igual que enfermedad, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo estar infectado de COVID, ¿no? Infectado de COVID, corríjanme, yo puedo estar infectado de COVID. Porque COVID es la enfermedad. Yo podría estar infectado por SARS-CoV-2, ¿no? Yo puedo estar infectado por el SARS-CoV-2 y no tener sintomatología. O sea, yo estoy infectado, pero no tuve COVID, no tuve la enfermedad. Fueron casos subclínicos. Se dice que el 80% de pacientes podrían tener ser asintomáticos. Es decir, yo estoy infectado, pero no tuve infectividad, pero no tuve patogenia.
Entonces, lo que le quiero decir es que una persona que está infectada por VIH, esa persona goza de salud. ¿Qué dice usted, señor? Fátima, esto ya lo conversamos. Una persona que está infectada por VIH, ¿tiene salud? Si no tiene síntomas, no tiene fiebre, no tiene... Hola. ¿Me hago entender la pregunta? Doctor, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Ok. Una persona que está infectada por el virus del SARS-CoV-2, ¿podemos decir que esa persona tiene salud? Sí, podría ser. A ver, porque infección es igual que enfermedad, ¿verdad? Entonces, infectada. Sí, pero cuando nosotros hablamos del concepto de salud del OPS, el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, la persona que tiene SARS-CoV-2 estará mentalmente tranquila. Como un negativo, como un positivo, Lo puede estar. Ah. O sea, sí lo puede estar. ¿Así? Bueno, según, por la mayoría de personas ahorita dicen, ¿usted tiene el SARS-CoV-2? O vamos con otra morbilidad, está infectado por VIH. Ya. Una persona infectada por VIH, ¿tiene salud? Para ser más drástico. No podría tener salud porque el concepto según la OMS de la salud es tanto también psíquico. Entonces ahí, como ya lo habían dicho anteriormente, ahí va a haber la preocupación. Entonces, por favor, que quede clara la idea, que estar saludable. Si nos alineamos al concepto de la Organización Panamericana de la Salud, creo que nadie va a estar saludable. Insisto, infección no es igual que estar enfermo. Pues si una persona está infectada, ¿está con salud? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Porque puedo estar infectado. No, yo no. Mejor no. Otra persona por acá está infectada por VIH, pero ya no sabe porque no ha hecho una prueba. Entonces esa persona está campante, no está emocionalmente inestable. Pero si esa persona sabe que está infectada por VIH, lógicamente ahí sí va a estar asustado, va a estar preocupado. ¿De acuerdo? Entonces, pero la esencia de lo que estamos hablando ahorita es en relación al contexto. ¿Cómo se da una noticia? ¿Usted cree que es importante en dónde y cómo se da una noticia? Porque estamos hablando de la relación médico-paciente. Entonces, qué importante es cómo se da una noticia. Conversemos, ¿qué piensa usted? O sea, la noticia en sí debe de ser como que clara para el paciente, ser precisa, para que pueda entenderlo. Claro, el paciente dice, váyame al grano. Pero lo que pasa es que a veces, insisto, uno puede ser claro, el paciente estar con un buen nivel de instrucción y va a entender el mensaje, pero en el contexto, de pronto de una mala noticia, la gente se bloquea. No sé si usted recuerda la película Contagio. ¿Usted le mandé a ver la película Contagio? Sí. ¿Se acuerda cuando al esposo de la chica que murió le dijeron su esposa murió, que no sé qué, no sé cuánto, y le explicaban que murió la esposa? Y él decía, sí, ya, sí. ¿Y cómo está mi esposa? Le acaban de decir que se murió, pero no le entendió, porque estaba en el contexto en que le dijeron, no era el adecuado. Se lo dijeron, pero así, no lo prepararon, y de repente él decía, ¿y dónde está mi esposa? Y lo que quiero decir es que un médico, que de repente uno le dice, un médico está infectado por VIH, y tú le dices, está infectado por VIH, no se preocupe que es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica con los antirretrovirales, usted si toma una buena adherencia con la medicación antirretrovirales no le va a pasar nada, o sea, va a seguir como una enfermedad crónica manejada. Pero esa persona, ¿usted cree que le escuchó todo eso, esa retórica? Solo esa persona le escuchó que está infectado por VIH. Y de ahí la persona se le fue porque con semejante diagnóstico la gente se va por la atención que le representa, hasta que la asimile. Entonces es importante no solo, o sea, recordar que existe un emisor, un receptor, un mensaje, pero también existe un contexto en el que se da el mensaje. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario de lo que yo he dicho? ¿Algo que usted cree que también debería ser acotado dentro del proceso de comunicación entre el médico y el paciente?
Claro, yo creo que más que todo también hay el valor de que es la empatía, de Empatía. saber conversar, de saber comunicarse con el paciente, porque también es tan bueno o no recomendable hablar como que frío, de forma fría con el paciente, porque eso va a causar problemas. Sí, continúe su observación. ¿Qué opina usted de la relación? Repítame lo que dijo. O sea que el médico cuando vaya a tratar al paciente debe ser empático al tratar de dar como que una resolución o darle Siga. de alguna enfermedad. Entonces, esa empatía puede ayudar también al paciente a que no entre como que en shock o que vaya a sentirse mal. Sí, siga. Sí, es importante lo que usted acaba de decir. Yo estoy de acuerdo. Eso pasa mucho. Es importante que cuando alguien está hablando, verse a los ojos. Por si acaso no tenía prendido el celular, por si acaso estaba haciendo eso, o estaba distrayéndome por allá. Cuando estamos con el paciente, a veces, ¿qué pasa? Dentro del ministerio existen cualquier cantidad de folletos, y allí está el paciente y la gente está escribiendo en la computadora, haciendo un poco de papeleos y trámites, y no vemos al paciente. Es importante ese contacto visual con el paciente, con la parte de empatía. Cuando ellos hablan, atenderlo. Porque a veces pasa, mire doctor, he estado con fiebre de más o menos unos 3 días, que no sé cuánto, tengo un malestar general. ¿Le ha dolido la garganta? Sí, me ha dolido la garganta. ¿Malestar del cuerpo? Sí. ¿Le ha dado fiebre? Pues si el paciente ya le dijo que tenía fiebre y de repente le preguntamos lo que el paciente nos dijo, ¿eso qué significa? Que el paciente no está siendo escuchado. O el paciente se siente no escuchado y a veces repetimos y preguntamos. Tenemos que tener muy claro ese tipo de relación. Y como usted manifiesta y todo lo que hice en este momento es orientado a que es importante que haya ese contacto visual y que el paciente se sienta que está siendo atendido. Entonces, cuando me dicen acercamiento al paciente, bueno, ahorita que hay distanciamiento social, el acercamiento está orientado a prestarle atención a lo que el paciente dice. ¿De acuerdo? Ok. Daisy, un gusto saludarnos, señorita Daisy. A ver si ya arregló el problema la señorita Daisy. Los dos últimos dígitos del número de teléfono son cambiados o los omiten. Por lo tanto, nuestra información entonces se ve rota, se ve... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? No le escucho, a ver un momento el volumen acá, no le escucho muy claro. Bueno, no, si puede elevarlo un poquito. No. Pregunto, ¿ustedes ya vieron semiología? Ya. Entonces les cuento que en semiología algo muy importante, bueno, estábamos hablando ahorita de la relación médico y paciente. Ya sabemos que el médico no está arriba ni abajo del paciente, es importante ponerse en el lugar del paciente y es importante el contexto en que se dan los mensajes. El paciente cuando va a una unidad de salud lo que busca es salud, no enfermarse. Hay pacientes que van a una unidad de salud y de repente van a enfermarse porque hay infecciones dentro de las diferentes unidades hospitalarias. Eso es lo que no buscamos. Lo que menos que puede hacer un hospital es enfermar. Pero lastimosamente pasa que hay gente que va a los hospitales y se enferma. Bueno, estamos hablando de que dentro de que cuando llega un paciente, todo paciente se le hace la historia clínica. ¿Usted sabe qué es una historia clínica? O sea, serían los datos del paciente, la enfermedad que tiene, síntomas que presenta o antecedentes clínicos, o sea, de otras enfermedades que tenga o Ya, muy bien. Entonces, mire, le cuento que el enfoque que yo necesito que ustedes tengan de la historia clínica es que es un documento médico legal. Eso me interesa. Yo ustedes en semiología van a analizar la historia clínica, pero yo quiero que sepan que la historia clínica es un documento médico legal. ¿Qué implica acá?
Yo como en un momento le manifestaba, no sé si recuerdan que hay pacientes, ay doctor, me llego caminando y de repente fallece, o de repente el paciente pide alta petición, o de repente uno le da una recomendación al paciente. Todo esto tiene que estar documentado en la historia clínica, es decir, todo lo que nosotros hagamos con el paciente, para el paciente, debe estar anotado. Si un paciente se le pide un paciente pide alta petición, lógicamente tiene que haber un documento firmado donde el paciente se va porque tal cosa, y si cualquier cosa que le pase es la responsabilidad del mismo paciente, se le hace firmar y cosas así. ¿De acuerdo? Es importante también que inclusive en la historia clínica, ya hemos conversado, ya vamos a conversar que cuando hablemos nuevamente de dengue, que hablamos bastante en epidemiología de dengue, que de repente el tratamiento de dengue, mejor dicho, el dengue, hay dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue sin signos de alarma es de tratamiento ambulatorio. Es decir, el paciente llegó a la consulta y nosotros digo, mire, tome antipiréticos, por razones necesarias, tome mucho líquido y vaya a la casa. Y se fue a la casa. El paciente llegó a la casa y falleció. ¿Por qué? Porque ya les he manifestado que el dengue es una enfermedad dinámica, que ahí de repente hay ciertos signos de alarma que el paciente tiene que ver, y cuando presente esos signos de alarma inmediatamente tiene que regresar a la consulta. Entonces es importante que ese paciente de dengue, como ejemplo, ¿no? Dengue sin signo de alarma, lo mandamos a la casa. Yo anoto en la historia clínica, se le envió a la casa, se le dio la recomendación que si presenta signos de alarma, acuda a tal cosa. Si lo hacemos firmar, mucho mejor, porque eso es un documento, insisto, médico legal. Atendimos y nada. Cosas que también pasan en la práctica, como por ejemplo viene un familiar y le dice, ¿cómo está mi paciente? El paciente tiene esto, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Llega otro familiar y dice, nunca me dan información, yo ni sé qué tiene mi paciente, qué tendrán. Porque hay muchos familiares. Y de repente le dan uno, ese no le comunica al otro, porque está peleado con el hermano, que no sé cuánto, no se comunican. De repente, o sea, es importante documentar el hecho de que toda información que nosotros realicemos tiene que estar debidamente registrada dentro de la historia clínica, porque por hoy tenemos que concebirlo como un documento médico legal que podría en un momento dado repercutir, o sea, puede tener una reproducción legal para con nosotros, está con el COIR y cosas así. Tenemos que tener todo ese tipo de información. ¿De acuerdo? Ok. Un gusto, ¿eh? Señorita Luigi. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Usted ya vio semiología? Sí. Sí. Entonces nosotros vamos a ver que en la historia clínica hay la parte esencial de la historia clínica que te cubre el 70 al 80% del diagnóstico. ¿Cuál es? Los antecedentes. Lo primerito que hacemos. Que los datos personales. La anamnesis, el interrogatorio. No, la anamnesis, el interrogatorio. Vale. El 70% del diagnóstico está con una buena anamnesis. Es decir, no olvidarse que la anamnesis, bueno, antes de ir eso, la anamnesis, ya tenemos que más, el otro componente es, después de la anamnesis viene el examen físico. Los componentes de la historia clínica. Los exámenes físicos, general y por aparatos. Sí, por aparatos. Ajá. ¿Qué más? Bueno, después del examen físico, a ver, que yo recuerde, ya ahí vendría a ser un diagnóstico presuntivo. La ocultación. Ya. Pero en el examen físico ya va ocultación, ya se le toca al paciente, la inspección. Bueno, sí. Mesuración, los componentes del examen físico. Lo que habla. De ahí entra también los antecedentes patológicos personales, los antecedentes patológicos familiares, pero no olvidarte también de que inclusive dentro de la anamnesis realizar las preguntas epidemiológicas básicas para poder detectar las posibles fuentes de infección. A veces pensamos en muchas cosas, pues si nosotros vemos que esta persona viene lugar de residencia, procedencia, eso es importante, ¿no? Y fuente de infección, que son cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa es de dónde reside, otra cosa es de dónde procede y dónde es la probable fuente de infección.
podría diferenciarme entre una cosa y otra? ¿Qué es residencia, procedencia y fuente de infección? Fuentes de infección, creería yo que es el lugar en donde estaría por ejemplo, el agente patológico, por ejemplo, en este caso el dengue, pongamos desde ahí, por ejemplo, son ¿Dónde se infecta? Ajá, ya, bueno, Fuente de infección es donde se infectó. Pero son cosas diferentes, es decir, yo vivo en tal lugar. Por ejemplo, usted sabe que el dormitorio de Guayaquil es Durán. La gente que vive en Durán trabaja en Guayaquil y van solo a dormir a Durán. Okay. Entonces, ¿dónde reside esa persona? Reside en Durán. En Durán. ¿Sí? De repente, si esa persona, ¿de dónde vino? Bueno, al final es otro del trabajo, el lugar de procedencia es de dónde vino. La fuente de infección no necesariamente dónde vino o dónde reside, sino comúnmente por el periodo de incubación y cosas así. Puede ser que, como le decía en un momento, la fiebre tifoidea, donde comienza 7 a 14 días, ahí me puede haber infectado de tifoidea y puede haber sido que haya sido en un viaje, ¿sí? Y yo en la carretera comí algo y yo ni vivo ahí ni procedí de ahí, pero esa fuente de infección, siempre esa fuente de infección para buscarla está correlacionada muchas veces con los periodos de incubación y transmisibilidad y cosas así que vemos en la epidemia. Entonces es importante saber entonces que la parte esencial de la historia clínica, recordemos siempre que es el buen interrogatorio, la anamnesis. ¿Sí? Ok, un gustazo. Gusto verla. Hernández, sí, otro de los ausentes. Maldonado, Aldaz. Ya estoy prendiendo la cámara, doctor. Ya está. Un gusto saludarles nuevamente. Estamos conversando entonces de que es importante ver la relación que existe entre el médico y el paciente y que la historia clínica es un documento médico legal donde debe estar inscrito todas las acciones o actividades que nosotros realicemos los pacientes. Muy importante. A veces nosotros omitimos ciertos tipos de información que podrían tener repercusiones de tipo legal. Para revisar un poquito con esa parte de la relación entre médico y paciente, o mejor dicho, cuando damos un mensaje que tiene que estar contextualizado. Entonces, de repente, por ejemplo, yo, que ustedes le manifestaba en un momento que suelo ser muy informal para las clases y chévere, ¿no? Entonces, de repente digo, no, yo voy a estar en relación con jóvenes, ¿no? Entonces, para que los jóvenes me entiendan, yo voy a tratar de comportarme de manera juvenil. Hey, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Cosas así. ¿Y ustedes qué pensarían de eso? Este señor medio, no sé, ¿no? Medio desadaptado. ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo ser de mi edad a traspolarme de cómo yo era a los 20 años, que ustedes a los 20, 21 años es diferente con la tecnología, con la electrónica, etc. Entonces, a las finales nosotros que queremos adaptarnos a la parte joven para llegar a los jóvenes y a las finales ahí vemos que podríamos estar haciendo el ridículo. Ahí está la línea de poder, cuando nosotros vamos a dar un mensaje a contextualizar a determinado grupo, la línea muy frágil de cómo nosotros nos dirigimos al receptor. De repente voy ahorita a una intervención y vamos a dar una charla a la gente del campo. La gente del campo, y compadre, queremos dar una terminología o tratarlo con una jerga que es muy, muy baja o podría ser hasta denigrante, no sé. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con este proceso de cómo llegamos. No sé, la jerga, a veces decimos, son de la zona rural y vamos con una jerga ruralizado, así, medio informal, y no. Tenemos que siempre, en el momento que estamos en contacto con un paciente, en el momento que estamos en contacto con un contexto determinado, poder nosotros analizar de cómo deberíamos y podríamos llegar a este tipo de población. ¿Qué opina usted de lo que le estoy diciendo? Bueno, yo opino que estaría en lo correcto adaptarse al paciente para que pudiera entender, ¿no? Porque muchos de ellos, por ejemplo, no tienen la instrucción, digamos, son de secundaria, a veces hay términos médicos que ellos incluso no entienden, entonces creo que estaría bien que el médico se adapte al lenguaje del paciente. Sí, pero lo que yo quiero enfatizar es el hecho de que una cosa es no usar terminología médica para gente que no es médica, lógico. Pero a veces también adaptar la jerga, es decir, el lenguaje que podría ser
poder denigrar a una persona porque queremos ponernos así, ¿no? Al final el hecho de que ahí era gente de área rural o área urbano marginal, puede haber gente muy preparada, ¿no? Y tenemos que hacer muy buena la diferenciación entre una y otra cosa. Yo le contaba a mis grupos, creo que usted es la única nueva del grupo. Nos falta la señorita, a ver, Valeria, wow. Yo no le he nombrado a la señorita Suárez, perdón, le he discriminado. Ya ahorita hablamos con la señorita Suárez. Bueno, yo le decía en el hecho de que, a ver, yo les comentaba a los compañeros de grupos anteriores que yo participaba, fui como responsable regional de la estrategia de VIH en la región costa insular. Cuando yo entré allí, tuvimos algunas charlas con las trabajadoras sexuales. Y de repente venían las enfermeras y le decían en un dildo de cómo poner el preservativo. Le preguntaba y analizábamos con ellas, ¿usted cree que, o sea, las trabajadoras sexuales se reían? Una enfermera me quiere decir a mí, a mamá, decían ellas, a cómo poner un preservativo. ¿Quién sabe más poner un preservativo? ¿Una enfermera o una trabajadora sexual? O de repente ciertas medidas del trato hacia el cliente. Son las trabajadoras sexuales. Entonces ellas se reían y ellos manifestaban que inclusive ponían un preservativo de manera simulada sin que el paciente se dé cuenta que tienen preservativo. Imagínense. Ellas hacían técnicas porque ya estaban sensibilizadas de la transmisión del VIH. Entonces aquí viene lo que les quiero decir, es lo importante de lo que es la consejería pares. ¿Quién es la persona más adecuada para instruir a una trabajadora sexual? Sería otra trabajadora sexual. Entonces, si yo quiero capacitar a trabajadoras sexuales, yo capacito un grupo o un par de una trabajadora sexual, la capacito para que ella, con su jerga, porque no solo es la jerga, sino por su entorno, por el contexto, por sus vivencias, por sus realidades, por su cosmovisión, podrían interactuar entre ellas y dar un mejor mensaje. Yo un momento le manifestaba que también en una conferencia alguien que yo respetaba mucho decía, no, que las mujeres son brutas, porque imagínense una mujer que está con VIH, infectada, si sale el niño infectado, y le dijo que no se embarace y esta mujer bruta se vuelve a embarazar, poniendo el riesgo que el nuevo producto salga infectado. ¿Qué opina usted de eso? Cuénteme, ¿qué opinas de que son brutas, verdad? Porque no le explique y no entiende. Claro, pero entonces ahí sería de aplicar lo que usted dijo, ¿no? De que otra trabajadora social aconseje a esta persona, ¿no? Si es que esta persona no sigue los consejos de un médico, tal vez porque no entienda o no hay confianza, tal vez. Sí, pero en este caso no era trabajadora sexual, es una mujer que se embarazó, que está infectada de VIH, el marido le infectó, y ella le dijeron que no se embarace nuevamente y para que no traiga un nuevo niño infectado. Esta mujer se le explica y torpe, no entiende. La pregunta, ¿quién es el torpe? Insisto, el mensaje es universal, pero ¿cómo llego a ese mensaje? El torpe es el que emite el mensaje y logra que el receptor capte el mensaje. Ese es el verdadero torpe. Hay que adaptar el mensaje al contexto y garantizar, o sea, buscar la forma de que el receptor, no darle todo el problema al receptor. Insisto, si esta mujer se lo hubiera explicado de mejor manera, o de repente no solo la capacitación en ella, sino también al esposo, porque de repente ella viene, ¿no? Y el esposo, ¿cómo? ¿Me estás engañando con otro? ¿Qué sé yo? Y bueno, es familiar este tipo de cosas. Entonces quiero que transmitir la idea y que tenemos que tener claro es que todos tenemos que, cuando damos un mensaje, tenemos que contextualizarlo de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la cosmovisión del receptor. ¿De acuerdo? Ok, un gusto, señorita Génesis. Por favor, Suárez Durán. Buenas tardes, doctor. Bueno, aquí muy buenas tardes. Qué vergüenza. Bueno, ya. A ver. De la cámara, please. Ay, es que estaba ¿Cómo cargando. está usted? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Gusto Bien. saludarle. ¿Cómo le va? Igualmente. ¿Qué se cuenta? Ok. Nada. Qué pena que... Pero qué pena, que le juro que no sé qué pasó que no la había visto. Luego me disculpe, espero no se preocupe. En estos casos es importante que usted diga, hey, porque la participación, yo voy anotando esos
ahorita no, pero hoy día no, pero ya por tener clases es importante que tengamos claro eso. Ok. ¿Algún comentario de lo que estamos conversando? Bueno, voy a comentarle otra anécdota. El hecho de que, por ejemplo, yo cuando estuve en mi rural, recuerdo que el brujo me fue a agradecer. ¿Por qué? Porque yo creía en brujerías y la apoyaba y las consultas no se le habían ido. ¿Qué les pasaba? Por ejemplo, venían personas a la consulta y decían, ¿sabes qué, doctor? No le puedo inyectar a mi hijo porque mi hijo lo hice curar del ojo. Y no, si dice que se le inyectamos, le puede pasar algo, que no sé cuánto, sin cuidado con las medicinas que toma. Ah, no, pues me hubiera dicho antes, señora. Le rompo y cojo, le hago la misma receta, esta sí se puede tomar, pero sé que siga haciéndose las curaciones que le faltan, es lo que yo les decía. Entonces la lógica es, si yo les vengo a decir, no, miren, no creen brujerías, que no sé cuánto, que el susto, que no sé qué, entonces, o sí, tómese eso, ¿a quién le va a hacer caso? Bueno, quizás eso es relativo, a saber a quién le va a hacer caso. Pero es importante que nosotros tenemos que adaptarnos a su cosmovisión, a su forma de ver las cosas, a su realidad, y no imponer nuestras ideas. Si yo, lógicamente, en un proceso de uno llegando poco a poco a la comunidad, poco a poco a la comunidad, uno puede ir cambiando su cosmovisión. Pero no lo puede hacer de la noche a la mañana, la primera consulta, nadie te va a la consulta porque ese doctor no sabe las cosas así. Y efectivamente, pues cuando usted va en el campo, ve monte por aquí, ve monte por allá, ve monte para allá, pero para la gente que vive en esos lugares, eso que está a la derecha, no, eso es para el dolor de cabeza, ese montecito, el que está acá, ese montecito, para el dolor de muelas, ¿ve? Le va muy bien, le va muy bien. Entonces, adaptarse a su cosmovisión, y hay cosas que tienen mucho acierto científico dentro de lo que es la cultura de la medicina tradicional. Pues, lógicamente, diferenciar entre charlatanería y lo otro es lo complicado. Pero bueno, para terminar el contexto, en el momento de que yo quisiera capacitar a los niños de una escuela sobre medidas preventivas para una enfermedad vectorial, ¿de a quién cree que debo capacitar? ¿O cómo debe ser la capacitación? O sea, como son niños, yo creo que debe ser bastante material didáctico porque ellos más ilustran a la vista que hablar, porque a ellos como que les cansa escuchar hablar a las personas. Entonces a ellos les gusta más interactuando con ellos, por formas en que a ellos les guste, ¿no? Ya sea con títeres o cosas que a ellos le atraigan hacia la vista, porque ahí se les retiene todo lo que uno le está tratando de decir. Muy bien, de repente viene un médico a darle una charla de medidas preventivas hola niñito, ¿cómo están? Que no sé qué, da trampolines, qué chévere, no sé qué. Y al final, ¿qué dijo? Yo qué sé. Que ¿No? tampoco A así. diferencia. No, es que pasa, oiga, pasa. Claro. Pasa. ¿Qué no he visto yo? A mi edad he visto muchas cosas. Bueno, pero imagínense si yo a una escuela llego, todos niños tráiganme un vasito de plástico transparente con agua que ustedes cojan ahí con larvas. Y le tapan ahí con una gasita y una liga. Y que ellos vean cómo esa larva se hace mosquito. Ellos ya saben, la larva se hace mosquito. Entonces ahí viene el detalle, ¿no? La lógica de... Pero bueno, estamos hablando de la lógica de capacitación a pares, es decir, trabajadoras sexuales con trabajadoras sexuales deberían ser capacitadas trabajadoras sexuales para capacitar a trabajadoras, para sensibilizar o medidas preventivas a trabajadoras sexuales. De repente, hombres que tienen sexo con hombres, HSH, que ellos conozcan su cosmovisión, su realidad, se capacita un grupo de HSH que capaciten a otro grupo de HSH, ¿no? Con capacitación a pares. Y de repente en niños, lógicamente, sería importante capacitar a niños para que capaciten a niños o adolescentes con adolescentes. Pero si yo capacito a un niño de la escuela, el niño se sale de grado y me queda la capacitación por un lado. Entonces ahí viene lo que usted muy bien lo ha manifestado, hay profesoras que son parvularias, de repente se capacita para que ellos formen sí a niños, para que le den niños para niños, pero son los docentes, los capacitadores a los niños para que formen de repente un comité de salud, qué sé yo, dentro de la escuela, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, el propósito del taller del día de hoy, espero que se haya
de la clase del día de hoy? Listo, doctor, gracias. Ok, un gustazo, señorita. Entonces, Igualmente, hemos doctor. visto, ok, mucho gusto. Entonces, como les decía, el objetivo de la clase, para la próxima clase vamos a hablar de epidemiología, redes informáticas, enfermedades emergentes, reemergentes. Ya creo que ustedes, vamos a hacerlo muy rápido porque la mayoría ya conocemos los conceptos de epidemiología y ciertos conceptos básicos de epidemiología. Ok, un gustazo, hasta aquí vamos a dejar la clase. Esperemos, insisto, que sea productiva, que poder cubrir vuestras expectativas y sobre todo al final de este curso tengamos los conocimientos básicos de epidemiología tropicales y podamos sustentar, porque estoy seguro que al menos al grupo del presente ciclo hay que fortalecer un poquito en ciertos conceptos de epidemiología. Muchas bendiciones. Si no hay ningún tipo de preguntas, si tienen algún tipo de pregunta, pues es el momento. Díganme. A la 1, no hay preguntas a las 2, no hay preguntas a las 3. Bueno, cuídense, muy buenas.